Octavo básico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Para los que no estuvieron en la clase del jueves pasado y para los que no tomaron apuntes, bueno, va este refuerzo, tema que estamos tratando y que viene en la próxima guía, la guerra de Arauco y la resistencia mapuche. Iniciamos la primera diapositiva con un grabado del pintor francés Claude Gay, donde muestra una escena de una arremetida del pueblo mapuche en territorio español al norte del Biobío, principalmente para robar enseres y productos que ellos no tenían y mujeres blancas que la padecían mucho. En una escena muy dramática, si se fijan, hay un niño llorando desconsolado porque están raptando a su madre. Y aquí también hay una mujer que está siendo raptada por un bravo mapuche y aquí hay un guaso, ¿no es cierto?, tratando de rescatarla. Hablando de algunos periodos específicos de la Guerra del Pacífico, que es el tema, o sea, perdón, la Guerra de Arauco, que es el tema que nos convoca hoy. Vamos. ¿Cuáles son las causas de la Guerra de Arauco? En primer lugar, hay causas culturales. Obviamente que la llegada de los españoles cambió totalmente el espectro cultural del continente sudamericano y hay que agregar además que hay un elemento muy importante que es la belicosidad mapuche, que yo la cambiaría por la dignidad de la persona, por una valoración de la dignidad de la persona y de la libertad de la persona que no se encuentra en otra parte del continente. Hay elementos sociales, por ejemplo, la encomienda, que en el fondo era la imposición de trabajos forzados a las indígenas. Esa institución, acuérdense que era parte de los premios que recibían los conquistadores, las encomiendas, pero que no era más que un trabajo forzado a los indígenas. Y por otra parte, una cosa que es muy clara, Pedro de Valdivia no tenía ninguna intención de quedarse en Santiago, él sabía que el futuro del reino estaba al sur, por lo tanto hubo una permanente necesidad de expandirse territorialmente por parte de los españoles hacia el sur. Lo veíamos en la clase, ¿no es cierto?, que también el control del estrecho de Magallanes y el control del Pacífico pasaba por controlar de cierta manera el territorio chileno. Hay razones económicas, hay una medida ambición por los metales preciosos que en Chile no había mucho, y que finalmente se convirtió principalmente en búsqueda de mercedes de tierra y encomienda. Y ya lo habíamos visto en la clase anterior, que para muchos conquistadores que vinieron, eh, las expectativas de enriquecerse y de lograr gloria, fama y territorios era increíble, era increíble. Y religiosas, porque recuerden que durante la conquista el discurso oficial decía que venían a evangelizar, a convertir a los pueblos de América que no conocían el cristianismo, a convertirlos a la verdad suprema que era el cristianismo. ¿Ya? Entonces trataron de nada más de imponerle la religión a los mapuches, cosa que los mapuches no querían. ¿Ya? Perdón. Algunas fechas importantes. La guerra de Arauco, generalmente los historiadores la le dan inicio en 1536, ya con la primera llegada de Diego Almagro, en la batalla de Reino Huelén, o sea, el primer encuentro entre peninsulares y mapuches fue inmediatamente belicosa. Y recién vino a terminar el año 1882-1883 con la primera pacificación de la Araucanía a manos de Cornelio Saavedra, que fue el intento de Chile de apropiarse de los territorios mapuche, principalmente para desarrollo económico y control geopolítico de un espacio del cual Chile no tenía un control cierto. ¿Ya? ¿Cuántos mapuches han muerto en esos 346 años? Aproximadamente 180.000. Más 30.000 españoles y unos 60.000 indios que ayudaban a los españoles. Hay que pensar que la guerra de Arauco, en el fondo,
se ha extendido como conflicto, tal vez no como guerra abierta, pero como conflicto hasta nuestros propios días. ¿En qué consistió esta resistencia mapuche? En 1536, como lo habíamos visto aquí antes, Gómez de Alvarado, que venía con Almagro, enfrentó la primera resistencia mapuche en la batalla de Reino Huelén. En 1541, cuando ya estaba fundada la ciudad de Santiago, fundada en términos más bien jurídicos, pero ya se estaba levantando la ciudad, Michimalonco, ¿no es cierto?, el toqui local, en que va a ser un asalto a la ciudad de Santiago, y si no hubiera estado en ausencia de Valdivia, su amante, Inés de Suárez, que es uno de los personajes femeninos importantes de la conquista, decapitó a 7 de los toquis que estaban en carácter de rehenes, de prisioneros, y arrojó sus cabezas a los mapuches para infundirles terror. Eh, Ahora, los cronistas que participaron de esos hechos, por ejemplo, Mariño de la Overa, contaba que en el fondo lo que salvó a Santiago fue la aparición del apóstol Santiago, que era el apóstol, el protector sobrenatural, y que de esa manera, cuando apareció Santiago por los cielos cabalgando con ángeles, salvaron a los conquistadores que habían fundado Santiago. Eso para que vayan viendo la mentalidad medieval con la mentalidad moderna, cómo se van entrelazando. ¿Ya? 7 años después, lo que hay que destacar es este personaje, enorme personaje que es Lautaro, que fue escudero de Valdivia, que aprendió a cabalgar y que en el fondo transmitió ese conocimiento y otros de tácticas militares españolas a los mapuches, y los tuvo así, pero a punto de ser derrotados, si no fuera por eh, informaciones secretas que lo delataron en sus planes, y finalmente los españoles lo mataron. Pero es un episodio heroico que bien merece un film. Ahora, en 1553 muere Valdivia, eh, en una batalla bien, bien espantosa, que es la batalla de Tucapel, donde fue tomado prisionero con lazos, ¿no es cierto?, arrojado al piso, y cuenta la leyenda, ultimado a golpes y luego devorado, y que con las canillas, con los huesos de las canillas, hicieron flautas. Pero todo en el plano de la crónica, que no necesariamente es una fuente fidedigna. Hay algunas imágenes tradicionales de Chile. Ahí está Inés de Suárez, la ven, espada en manos, y la cabeza de los toquis, ¿no es cierto?, ensartadas en lanzas para provocarle terror a los mapuches que están quemando Santiago. Están quemando Santiago. Ahí está don Pedro en toda su dignidad. Pedro Valdivia, cuando vino a la expedición, tenía 31 años, sabía leer y escribir. Era un hijo hidalgo, sin lugar a dudas, bastante más noble que otros conquistadores, y con bastante más generosidad en cuanto al territorio y a su propia conquista. Tal vez Valdivia, a diferencia de otros conquistadores, buscaba algo que habíamos mencionado en la clase sobre los conquistadores. Valdivia probablemente tenía la sospecha de que Chile no tenía las riquezas auríferas ni metálicas de metales preciosos que había en Perú. Sin embargo, se esforzó muchísimo en demostrar que sí pudiera haber, porque yo creo que finalmente él buscaba lo que yo les había contado, la gloria, que se hablara de él en el futuro, cosa que sí consiguió. Más que mal, es el fundador de Chile. Ahí está Lautaro, ¿no es cierto? Fíjense la formación de los indígenas. Antes los mapuches atacaban así, sin ton ni son, con lanzas, piedras, pero no organizados militarmente. Por lo tanto, con un poco de organización militar, los conquistadores podían repelerlos o matarlos por montones. Aquí aparece, ¿no es cierto?, Lautaro como un estratega que les enseña a cabalgar a los mapuches, y además los ordena en piquetes de lanceros, que recuerden,
que era la técnica de combate que tenían los españoles y que los habían destacado en Europa como el principal ejército del mundo, con los famosos tercios españoles, ¿no? Estos piquetes de lanceros, y por lo tanto puso en jaque a la resistencia española. Otro diagrama que estaba en el metro de Santiago, yo no sé si todavía está, pero bueno, muestra la batalla de Tucupel. Los bosques de la Araucanía tupidos no le servían a la infantería ni a la caballería española, por lo tanto, como llovía, se apagaban los mosquetes y era muy difícil combatir. Entonces, esta guerra de guerrillas, sorpresiva, imagínense, en medio de los bosques ir avanzando siendo un conquistador español y de pronto se escuchan silbidos en la foresta y de pronto aparecen, eh, te lacean, te golpean. Bueno, ahí fue el fin de don Pedro de Valdivia. Y de 1553 a 1560 hay 7 años de enfrentamientos tras los cuales aparecieron las figuras legendarias de la resistencia mapuche: Lautaro, Caupolicán, Galvarino, que en otras épocas fueron exaltados en la educación pública, y que eran verdaderos personajes legendarios, hoy día un poquito olvidados. Y fecha importantísima, esa fecha guárdenla porque marca un hito dentro de la historia de la colonia, el año 1598, lo que los españoles llaman el desastre de Curalaba. ¿Por qué? Porque yo les conté en la clase que este periodo desde 1540 en adelante fue un periodo de expansión de parte de los españoles. Los españoles entraron al territorio mapuche, inmediatamente siguiendo la política de colonización que tenía la corona española, fundaban ciudades, hacían la repartición de mercedes de tierra, de encomienda y formaban ciudades enormes, pensando en el siglo XVI, para un reino como Chile, ciudades que tenían títulos como la Nueva Imperial y que rivalizaban en cuadras y en extensión a Santiago. En algún momento se lanzaron cartas de parte de estas ciudades para dejar de que el centro del reino fuera Santiago y se convirtieran ellas más al sur, en una tierra más próspera, en las verdaderas herederas del título de ciudad principal, de ciudad capital. Eh, Valdivia tenía astilleros que hacían buques antes de lo que ocurrió en 1598, que es un gran levantamiento indígena que avanza hacia el norte y va quemando y destruyendo todo lo que encuentra a su paso, todo lo va quemando. Eh, y los españoles en estampida, cuando podían arrancar, porque hay episodios donde algunas ciudades quedaron sitiadas por meses y se llegó casi al canibalismo, eh, porque no podían ni entrar ni salir ni los españoles rescatarlo, entonces quedaron rodeados por territorio mapuche, asediados durante meses, y luego fueron destruidos completamente. Y ahí se marca un hito dentro de la historia colonial. La primera etapa, entonces, desde la llegada de Almagro hasta 1598, con obviamente la participación de Pedro Valdivia como el principal artífice de la conquista del reino. La expansión y la creación de ciudades. Uno puede reflexionar cómo habría sido la historia de Chile si no hubiera habido mapuches. Es decir, el crecimiento del reino y la prosperidad del reino estaba del Biobío al sur. Ese tal vez habría sido el centro de nuestro país si es que no hubieran habido estas comunidades orgullosas, belicosas, con un gran sentido de la dignidad humana, que era el pueblo mapuche. Ya a partir de 1598 la historia de la conquista cambia completamente y entramos a un periodo colonial donde entramos a un oscuro, sórdido, terrible siglo XVII y luego a un siglo XVIII más bien marcado por la ilustración o por el despotismo ilustrado, y donde la relación entre mapuches y españoles se va a establecer bajo otras condiciones. El primer periodo, el del siglo XVI, el del empuje, el de la conquista, el de la construcción de ciudades, el que pretendía someter con ejércitos no profesionales a un pueblo originario y que era tan rebelde que tuvo su primer poema épico, La Araucana.